Diseño urbano, teoría y método, Gustavo Munizaga Vigil. Capítulo 2. La ciudad funcional, los CIAM. El urbanismo moderno nació con el espíritu de renovación arquitectónica impulsado por el primer Congreso Internacional de Arquitectura Moderna en 1928. A lo largo de sus congresos, esta organización promovió un enfoque integral para la planificación urbana y la vivienda, combinando aspectos sociales, económicos y tecnológicos con la arquitectura. A partir del segundo congreso, en 1929, el CIAM enfatizó la relación entre la vivienda y el urbanismo, ampliando los límites de la arquitectura hacia un enfoque más humanista e internacionalista. Se buscaba satisfacer las necesidades materiales y espirituales del ser humano dentro del contexto de una sociedad en transformación. La arquitectura moderna promovida por el CIAM se definió bajo principios funcionalistas, dando lugar al estilo internacional. Este movimiento incorporó la industrialización, la expresión estructural y la producción en serie como bases para la construcción, consolidando una visión ética y estética de la arquitectura. El CIAM extendió sus planteamientos más allá del diseño arquitectónico, incluyendo la planificación urbana con una perspectiva administrativa, política y social. Aunque sin una metodología clara en sus inicios, la organización influyó en la forma en que se abordaban los problemas urbanos, llevando a la formulación de nuevas utopías y modelos de ciudad. El periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial estuvo marcado por crisis económicas y problemas urbanos como la falta de vivienda y servicios. Aunque los arquitectos del CIAM intentaron responder a estas problemáticas, su visión funcionalista y utópica encontró dificultades para ser aplicada en un mundo en transformación. El cuarto Congreso CIAM, celebrado en 1933, sentó las bases del urbanismo funcionalista con la Carta de Atenas. Se propuso un modelo de ciudad con zonificación clara donde las funciones de vivienda, trabajo, esparcimiento y circulación estuvieran separadas y organizadas de manera eficiente. El estallido de la guerra interrumpió la continuidad de los CIAM, limitando sus congresos y afectando la cohesión internacional. Sin embargo, se siguieron desarrollando ideas urbanísticas en diferentes países, como los planes de reconstrucción en Europa y América Latina. Le Corbusier fue una figura clave en la difusión de los principios del CIAM, aunque sus propuestas enfrentaron resistencia en Francia. Tras la guerra, su visión del urbanismo fue aplicada en proyectos como Chandigarh en la India y diversos planes en América Latina, influyendo en el desarrollo urbano global. A medida que avanzaba la década de 1950, el CIAM enfrentó divisiones internas, debido a la aparición de nuevas generaciones de arquitectos que rechazaban el funcionalismo rígido. Esto llevó a su declive y posterior disolución en 1959, marcando el fin de una era en la arquitectura y el urbanismo moderno. La transición del Team 10, Metabolismo y Archigram. El Team 10 surgió tras el noveno CIAM en 1954, cuando un grupo de jóvenes arquitectos se reunió en Holanda para redactar el Manifiesto de Doorn. En 1956, en el 10º CIAM de Dubrovnik, el grupo se consolidó oficialmente como Team 10, desafiando los principios del movimiento moderno. El Team 10 rechazó el funcionalismo rígido del CIAM, promoviendo una arquitectura más sensible a los modos de vida, la tecnología y las aspiraciones sociales. Su enfoque fue utópico pero aplicado al presente, priorizando la construcción sobre la teorización. Los arquitectos Smithson sostuvieron que cada generación debía redefinir el orden arquitectónico según sus necesidades, lo que marcó un cambio fundamental en la evolución del diseño urbano. Este grupo rompió con la visión mecanicista del racionalismo anterior y propuso un enfoque pluralista e interdisciplinario. Se incorporaron influencias como la organización orgánica, el desarrollo de megaestructuras y tecnología, y la visión futurista de las ciudades artefactos. La arquitectura de esta generación combinó la geometría con sistemas espontáneos de organización, fusionando técnicas modernas con tradiciones vernáculas. En 1960, la Universidad de Harvard estableció el primer programa de posgrado en diseño urbano, bajo la dirección de CERT, lo que permitió consolidar esta disciplina como un puente entre la planificación y la arquitectura. Este enfoque integrador influyó en universidades de Estados Unidos y América Latina. Entre las primeras investigaciones en esta área destacan la imagen de la ciudad, el plan para Tokio, el diseño de Toulouse, Le Mirail y el proyecto Hub New Town. Durante la década de 1960 a 1970 surgieron numerosos proyectos con metodologías innovadoras y enfoques técnicos avanzados. Entre los más destacados se encuentran Cumbernauld, Escocia, Santo Tomé de Guyana, Venezuela, Habitat 67 en Montreal,
el proyecto Previ en Lima y las remodelaciones urbanas en Nueva York e Isla Roosevelt. Japón tuvo una gran influencia en la arquitectura global con la participación de Kenzo Tang y Fumihiko Maki en el MIT y Harvard, lo que consolidó la presencia de ideas japonesas en la academia occidental. Entre 1963 y 1965 se publicaron libros fundamentales que redefinieron el urbanismo y la arquitectura, entre los que destacan Comunidad y Privacidad, Investigation in Collective Form, Diseño Urbano, la Arquitectura de Ciudades y The Design of Cities. Estos textos consolidaron un enfoque sistémico y totalizador, integrando la arquitectura con la sociología y la tecnología, sentando las bases para el pensamiento urbano contemporáneo. Entre 1960 y 1970, la arquitectura evolucionó desde el racionalismo funcionalista hacia un enfoque más flexible, experimental y contextual. En esta transición se consolidó el diseño urbano como disciplina autónoma, se aplicaron metodologías más empíricas y analíticas en la planificación urbana y se integraron influencias tecnológicas y culturales diversas. El legado del Team 10, los metabolistas y Archigram radica en haber abierto nuevas fronteras de exploración en la arquitectura y el urbanismo, sentando las bases para las generaciones futuras. El desarrollo del diseño urbano desde la década del 60 podría parecer como una evolución secuencial y lógica de una serie de ideas, escuelas y movimientos que en forma lineal fueron gestando o acentuando una preocupación coherente y sistemática por temas previamente acotados y después abordados. Cuando veíamos como origen de la vertiente funcionalista moderna la presencia de un quiebre anterior en realidades de la arquitectura, el arte y la técnica, aparecen connotaciones de valor, significado e instrumentación ideológica y social adicionales. Se describió el quiebre como el de los tres conflictos dialécticos, una serie de contradicciones que desde la organización de la sociedad se extendieron al arte y la técnica, y de ahí la urbanística. La interacción entre técnica o ciencia y sociedad, restablecida de otro modo, fue quizá la más radical en sus efectos, ya que reorganizó intelectualmente a esta sociedad industrial, la transformó en un arquetipo para todo el mundo y configuró el mundo moderno en base a la tecnología y la ciencia. La ciudad no pudo enmarcarse ni como un mero hecho espontáneo ni como un problema de arte, un objeto cultural. Hacia 1960, ni la estética de la máquina, ni los prismas simples, ni las cuatro funciones de la vida colectiva que constituyeron la base de la reforma del CIAM y de la nueva ciencia y el arte del urbanismo, habían conseguido llevar la arquitectura de las ciudades a un grado aceptable o a un estado tranquilizador de que se estaba en el camino correcto o que los principios de la arquitectura tradicional los abordaba suficientemente. A finales del siglo XIX en Estados Unidos y Reino Unido surgió una vertiente empírica en el diseño urbano que abordaba la ciudad como un fenómeno social, geográfico y económico. Esta visión se complementó con la tradición CIAM después de la Segunda Guerra Mundial. La tradición anglosajona se consolidó a través de disciplinas como la arquitectura paisajística, la planificación urbana y regional, integrando las ciencias sociales y la geografía, lo que dio paso a la urbanología, una ciencia de las ciudades. A finales del siglo XIX, Estados Unidos adoptó métodos empíricos para resolver problemas urbanos derivados de la expansión territorial y la inmigración. Figuras como Burnham y Olmsted distribuyeron a estas soluciones innovadoras. A partir de 1960 se creó un enfoque interdisciplinario que incluía ciencias sociales, geografía, sociología y economía, consolidándose como el diseño ambiental en las universidades y grupos profesionales. Mientras que el CIAM se centraba en propuestas formales de diseño físico, la tradición anglosajona adoptó un enfoque más analítico y científico, que abordaba los problemas urbanos de manera más concreta. La ciudad fue vista como un fenómeno observable y controlable científicamente, utilizando métodos de análisis de las ciencias sociales para ofrecer un enfoque más preciso en la planificación urbana. El CIAM se centró en la formalización del diseño, mientras que la tradición anglosajona adoptó un enfoque más científico y analítico para abordar los problemas reales de la ciudad. El desafío principal de la tradición anglosajona fue definir cómo la arquitectura y el arquitecto interactúan con la ciudad como un fenómeno social y económico, lo que lleva a una reflexión más profunda sobre su papel en la organización urbana. Entre las décadas de 1960 y 1970, el diseño urbano experimentó una transición significativa
consolidándose como una disciplina especializada. Este periodo, marcado por la creación del primer curso de graduados en diseño urbano en Harvard en 1960, reflejó un enfoque más integral en la planificación urbana. Durante estos años, ciudades de todo el mundo comenzaron a implementar planes urbanos a gran escala, destacándose proyectos como los de Moscú, Caracas, Tokio y San Francisco, y el Plan Regulador Intercomunal de Santiago de Chile. A nivel global, el diseño urbano fue alejándose de la tradición SIAM, adoptando nuevas metodologías y enfoques técnicos. Los proyectos urbanos de la época incluyeron una variedad de enfoques innovadores. Destacaron propuestas como la ciudad flotante y el domo geodésico urbano. También se realizaron proyectos urbanos importantes en Europa, como la nueva ciudad de Hope en Inglaterra y la ciudad universitaria de Berlín. En Estados Unidos se plantearon conceptos como el corredor metropolitano del Plan de Washington 2000. Estas iniciativas fueron reflejo de la necesidad de crear nuevas formas de habitar en respuesta al rápido crecimiento de la población urbana. En 1963, el Simposio de Delos, convocado por Doxiadis, fue un evento clave en el desarrollo del diseño urbano. Durante este evento se formuló la Declaración de Delos, que propuso una nueva disciplina, la equística, centrada en el estudio de los asentamientos humanos. Este enfoque multidisciplinario planteaba la necesidad de nuevas formas de educación, investigación y métodos de planificación para hacer frente a los desafíos urbanos. Se destacó la urgencia de abordar los problemas de crecimiento urbano a través de la cooperación internacional y el estudio científico de las ciudades. La alta tecnología tuvo una gran influencia en el diseño urbano durante este periodo, con propuestas como el Plug and City de Archignan, que planteaba una ciudad modular, adaptable y desarmable. Esta visión de la ciudad como un artefacto tecnológico contrastaba con otros enfoques más centrados en la planificación de grandes campus universitarios o proyectos residenciales. Estos diseños innovadores reflejaron un cambio hacia la integración de tecnología y urbanismo en la creación de espacios habitables más funcionales y flexibles. A medida que el diseño urbano se desarrollaba, el papel del Estado en la gestión de la ciudad se fortaleció. En 1966 se crearon ministerios de urbanismo en países como Estados Unidos y Chile, lo que marcó un hito en la organización política y administrativa de proceso urbano. Los proyectos urbanos se volvieron más integrales y las políticas de uso del suelo, transporte y remodelación urbana comenzaron a ser gestionadas de manera más activa por los gobiernos y organismos públicos. Esta tendencia reflejó una creciente necesidad de planificación estatal ante los desafíos del crecimiento urbano. Durante este periodo, la teoría del diseño urbano también avanzó significativamente. Figuras clave como François Choy y Christopher Alexander ofrecieron nuevas perspectivas sobre el urbanismo. Choy, con su obra Urbanismo, Utopías y Realidad de 1965, analizó la historia y las ideologías del urbanismo, mientras que Alexander, con notas sobre la síntesis de la forma de 1968, introdujo ideas innovadoras que impactaron el enfoque del diseño urbano. Estas contribuciones teóricas proporcionaron nuevas herramientas para abordar los problemas urbanos en un mundo de expansión global. El diseño urbano se consolidó como una disciplina científica. La obra de Constantino Doxiadis, Equística, una introducción a la ciencia de los asentamientos humanos de 1968, fue fundamental para definir y estructurar teóricamente el diseño urbano. Presentó un análisis profundo de los procesos urbanos y su estructura, estableciendo una base para la planificación de asentamientos humanos. A medida que se avanzaba en la urbanización, se reconoció que la ciudad dejaba de ser simplemente un artefacto físico, requiriendo una integración más compleja de ciencia, tecnología y gestión pública. El futuro del urbanismo y la arquitectura, crisis de ideologías y pulsaciones. La historia del urbanismo y la arquitectura ha presentado eventos imprevisibles y grandes transformaciones desde 1970. Para trazar una perspectiva sobre el futuro de las ciudades y los asentamientos en proceso de urbanización, es relevante examinar las ideas y modelos que han marcado los cambios en la disciplina. Charles Jenks expone el concepto de oscilaciones o pulsaciones para entender esos cambios, destacando la importancia de contemplar las ideologías presentes en la arquitectura y el urbanismo. A través de las oscilaciones cíclicas y el desarrollo acumulativo, Jenks pone en duda la inevitabilidad de los efectos de decisiones arquitectónicas y subraya la necesidad de reconocer y modificar las consecuencias indeseables de estas. Jenks identifica 6 tradiciones arquitectónicas principales desde 1920 que han influido en la evolución de la arquitectura hasta el presente. Estas son la tradición lógica, idealista, autoconsciente, intuitiva, activista e inconsciente.
Cada una ha tenido su propio impacto y evolución, a menudo presentando ciclos opuestos similares a las antítesis clásicas como lo apolíneo y lo dionisíaco. La evolución de la arquitectura moderna puede describirse como un continuo entre modernismo y revisionismo, culminando con el posmodernismo y el retorno a elementos del pasado, un fenómeno denominado retrovanguardismo. La modernidad en la arquitectura no solo ha connotado una ruptura con el pasado, sino también un sentido de globalidad y racionalidad, asociado con la industrialización y la eficiencia. Sin embargo, la arquitectura moderna ha dado paso a una pluralidad en enfoques desde la búsqueda de la complejidad y contradicción propuestas por figuras como Venturi hasta la abstracción y funcionalidad de Mies. Las discusiones actuales en torno a la arquitectura han llevado a una mayor pluralidad de estilos y enfoques, desafiando las nociones de menos es más y reflejando la diversidad y contradicciones del entorno contemporáneo. A lo largo del siglo XX, las tradiciones arquitectónicas se han desarrollado en una constante dialéctica entre lo clásico y lo moderno. James observa que ciertas tradiciones tienden a favorecer modelos expresionistas y orgánicos, mientras que otras enfatizan el racionalismo y la precisión. Estos opuestos, como la arquitectura de Gaudí frente a la de Perret o a la de Mendelssohn frente a la de Mies van der Rohe, muestran cómo los arquitectos se enfrentan a la necesidad de combinar distintas influencias y estilos en sus obras. La arquitectura contemporánea, por tanto, se configura como un campo en el que coexisten diversos enfoques y tendencias, todas interrelacionadas por su continuo diálogo con el pasado y el presente. A partir de 1970 se observa un avance en la teoría y la crítica urbanística, con un énfasis en la integración de disciplinas y el cuestionamiento del funcionalismo urbano. En Europa, la Trienal de Milán de 1973 y los trabajos de figuras como Aldo Rossi y Rob Krier marcan el lanzamiento del neorracionalismo, un enfoque que reivindica el valor histórico y formal del espacio urbano, el retorno a los modelos composicionales clásicos y la adopción de una semiología como base estructurante de la arquitectura y la urbanística han sido elementos clave en esta nueva perspectiva. Desde 1970, la discusión sobre el diseño urbano y la arquitectura se han enriquecido con propuestas que van desde el pragmatismo estadounidense hasta el surrealismo y expresionismo de los proyectos más vanguardistas como los de OMA. En este contexto, el diseño urbano se ha convertido en un campo en el que la forma y la semántica juegan un papel crucial, cuestionando la funcionalidad y buscando un retorno a lo histórico y lo simbólico. El neorracionalismo, junto con el uso de megaestructuras y la incorporación de elementos tipológicos clásicos, han surgido como una forma de redescubrir y replantear la ciudad y la arquitectura en el siglo XXI. La relación entre arquitectura y urbanismo en el contexto de la modernidad ha sido compleja y contradictoria. La arquitectura moderna, que se vio marcada por la monumentalidad formal y la simplificación de la ciudad, no logró formular un diseño urbano coherente. Como señala Colin Rowe, cualquier teoría de la ciudad debe basarse en una teoría conjunta de la arquitectura y de la sociedad, ya que la ciudad es un fenómeno arquitectónico y social. Sin embargo, durante el auge de la modernidad, el idealismo utopista y el funcionalismo carecieron de una base social suficiente, lo que llevó a la revisión crítica de la teoría arquitectónica. La ciudad moderna, aunque ambiciosa, carecía de una estructura clara y su enfoque demasiado simplificado se reveló como un contradictorio y falto de sofisticación. A partir de la década de 1970 surgieron distintas líneas de pensamiento que se oponían entre sí: el activismo social, el formalismo funcionalista y el historicismo. Mientras la arquitectura moderna enfatizaba la relación entre forma y función, algunos arquitectos empezaron a explorar nuevas formas de entender la arquitectura urbana. Se propuso un retorno a la ciudad histórica, rescatando tipologías y metáforas arquitectónicas que dotaron a los edificios de un sentido referencial y cultural. Este enfoque incluyó el uso de la semiótica arquitectónica que permitió una mayor conexión con la memoria colectiva de las ciudades. La obra de arquitectos como Venturi y la reflexión teórica de figuras como Matthias Ungers abordaron la complejidad y contradicción de la ciudad moderna. Los movimientos posteriores influenciados por estos enfoques buscaron integrar una visión más humana de la ciudad, viendo la complejidad urbana como una estructura no homogénea, sino como una amalgama de intervenciones diversas y matizadas. Los proyectos urbanos en ciudades como Boston, San Francisco y Milán reflejaron este cambio hacia un diseño más pluralista y sensible a los contextos históricos y sociales.
El debate entre enfoques científicos y humanistas en la planificación urbana se mantuvo vigente. Como lo señala Rowe, la contradicción entre la ciencia y el humanismo en la arquitectura moderna persistió, lo que complicó la creación de una teoría urbana sólida. Por otro lado, en Europa, arquitectos como Rossi y Aimonino trataban de salvar el abismo conceptual entre el planning y la arquitectura, propugnando una morfología urbana más integradora y histórica. Este enfoque consideraba la ciudad como un teatro de la memoria en el que cada intervención arquitectónica debía ser parte de un proceso continuo y contextualizado. En las décadas posteriores, el surgimiento de nuevas perspectivas sobre la arquitectura de la ciudad, tales como el urbanismo ecológico y el everyday urbanism, comenzó a revalorar la participación ciudadana en el diseño urbano. Estas corrientes, influenciadas por el postestructuralismo y por teorías sobre el espacio público, rechazaban los megaproyectos de la modernidad y proponían un enfoque más participativo y ajustado a las necesidades reales de la comunidad local. El Practical Urbanism es otro de estos movimientos que, a través de intervenciones menores y transitorias, busca transformar los espacios urbanos mediante la acción colectiva y la reconfiguración de los usos del espacio público. A lo largo de los años, las tensiones entre los enfoques del diseño urbano orientados al mercado y aquellos centrados en la justicia social han marcado el debate sobre la ciudad contemporánea. La creciente urbanización mundial ha impulsado la reflexión sobre cómo desarrollar ciudades más sostenibles, inclusivas y humanas, un desafío que requiere un enfoque holístico que combine la historia, la arquitectura y la participación social. A medida que las ciudades continúan expandiéndose, la pregunta sobre cómo fundar y diseñar una ciudad desde cero o cómo intervenir en aquellas ya consolidadas sigue siendo un tema crucial en la teoría y práctica del diseño urbano.